En la cena de Navidad, oí a mis padres decir que le habían dado la cabaña de montaña a la familia de mi hermano para todo el invierno, sin preguntarme. Mamá dijo, apenas la usas. Ellos la necesitan más. Sonreí y seguí comiendo. A la mañana siguiente mi teléfono tenía 63 llamadas perdidas. Papá gritaba, ¿por qué hay un ayudante del sheriff junto a su camión de mudanzas? La voz de mi madre se oía, como siempre, cuando creía que yo no estaba escuchando. Yo estaba en la sala con un plato de jamón equilibrado en mi rodilla, y la cocina, a 9 pies de distancia, tenía la puerta abierta, apoyada por una silla plegable. Ella estaba hablando con mi padre y mi hermano en la mesa, y oí mi nombre y la palabra cabaña en la misma frase. Puse el tenedor contra el borde del plato para que no tintineara. No me levanté ni me acerqué. A 9 pies de distancia, a través de la puerta abierta y por encima del sonido del lavavajillas, oí a mi madre decir, apenas la usa. Ellos la necesitan más. La voz de mi padre llegó después, más bajo, la forma en que él habla cuando cree que está siendo razonable y quiere que todos en la habitación estén de acuerdo antes de que termine la frase. Tenía 58 años, y trabajaba como capataz de taller de carrocería por $52.000 al año, y tenía el tipo de voz que llena una cocina sin intentarlo. Dijo que el camión de mudanzas estaba reservado para el 27 de diciembre. Dijo que Gil y Dee ya habían dado aviso de su apartamento el 1 del mes, hace 25 días. Dijo que los niños necesitaban un patio de verdad y la cabaña tenía 1,5 acres, una estufa de leña y 2 dormitorios, y estaba allí la mayor parte de la semana sin hacer nada. Lo dijo como si estuviera leyendo de un plan que había estado construyendo durante semanas, repasando puntos que ya había confirmado, y lo dijo como un hombre que dice cosas que ya ha decidido. No volvió a mencionar mi nombre después de la primera vez. No mencionó la escritura. No mencionó que yo estaba a 9 pies de distancia, al otro lado de una puerta abierta, comiendo un plato de jamón y escuchando cada palabra. La voz de Patty otra vez, Lane entenderá. Ella siempre lo hace. No es del tipo que arma un escándalo. Dijo esto sobre mí, como podría decir que el grifo de la cocina no gotea. Un hecho sobre un objeto confiable, no una conversación sobre una persona. Cogí el tenedor y terminé de comer. Patty sacó un pastel de nueces 20 minutos después, y sonreí, tomé un trozo y le dije que estaba bueno. Ayudé a recoger la mesa. Sequé 3 platos y los puse en el armario encima de la estufa. Dije buenas noches a las 8:15, abracé a Patty como siempre lo hago con un brazo y el plato en la otra mano, y caminé hacia mi coche en la entrada, con el abrigo abrochado hasta la barbilla y las llaves ya fuera. La cabaña estaba 2 horas al norte. Conduje toda la distancia sin parar, algo a lo que estoy acostumbrada porque conduzco para ganarme la vida. Soy conductora de autobús escolar. Ruta 14 de primaria, 38 niños, 5 mañanas y 5 tardes a la semana, durante 5 años, $34.000 al año sindicalizada. Me despierto a las 5:30 todas las mañanas y no he faltado a una ruta en 3 años. La paciencia no es un rasgo de personalidad para mí. Es un requisito profesional. Manejo a 38 niños que gritan, tiran cosas y se desabrochan los cinturones de seguridad a 40 millas por hora. Y lo hago sin levantar la voz, porque en el momento en que levantas la voz en un autobús, has perdido el autobús. Así que cuando oí a mi madre regalar mi propiedad a través de una puerta de cocina abierta, tampoco levanté la voz. Terminé mi jamón. Conduje hacia el norte. La cabaña se encontraba al final de Ridge Road, un desvío de grava de la carretera del condado que sube durante media milla a través de pinos antes de que aparezca la cabaña con tejado a 2 aguas. 2 dormitorios, un baño, una cocina con estufa de leña, un porche que mira al este hacia la línea de árboles. 1,5 acres. Valor catastral, $125.000. Mi abuela, Nessa, me la dejó hace 4 años cuando falleció a los 76 años. La escritura fue registrada en la oficina del secretario del condado con un solo nombre, el mío. Abrí la puerta principal con mi llave, la misma llave que Nessa me dio cuando tenía 19 años y empecé a visitarla los fines de semana. La cabaña olía a pino frío y polvo, y al tenue aroma a hierro de una estufa de leña que no se había encendido en 2 semanas.
Dejé mi bolso sobre la mesa de la cocina y miré el estante, encima de los ganchos para abrigos, donde estaba el libro de visitas, la tapa dura de tela marrón que Nessa guardaba para cada visitante que entraba por la puerta principal. No lo abrí todavía. Primero tenía algo que hacer. Saqué mi teléfono y llamé a la línea no de emergencias de la oficina del sheriff del condado. La operadora contestó al tercer timbrazo. Le di mi nombre, el número de parcela y la dirección de Ridge Road. Le dije que personas no autorizadas podrían intentar entrar en mi propiedad a la mañana siguiente con un camión de mudanzas, y que yo no había dado permiso a nadie para estar allí. ¿Quiere que haya un ayudante del sheriff presente? Sí, tan pronto como pueda enviar uno. Se espera el camión alrededor de las 8. La operadora confirmó mi información, me leyó el número de parcela y me dijo que un ayudante del sheriff estaría en la propiedad a las 7:30. Procedimiento estándar para zonas rurales donde las lindes de propiedad importan y los desacuerdos ocurren con mayor frecuencia entre miembros de la familia que confunden el amor con el derecho. Le di las gracias y colgué. Luego conduje hasta la ferretería de la Ruta 9, la que permanece abierta hasta las 10 en días festivos porque el dueño vive encima. Compré un kit de cerradura de seguridad por $28. Volví a la cabaña, quité la cerradura vieja con una linterna en el porche delantero e instalé la nueva con un destornillador y un taladro que Nessa guardaba en el armario del pasillo. La llave vieja ya no funcionaría. La llave nueva fue a mi llavero, junto a la llave del coche y la del apartamento. 3 llaves, 3 cerraduras, todas mías. Preparé café en la cafetera de goteo de Nessa, la que compró en una venta de garaje en 1991 que todavía funcionaba porque ella cuidaba las cosas que le importaban. Me senté en su mecedora en el porche con la taza en ambas manos, y escuché los pinos moverse con el viento. Casi dije algo en la mesa cuando oí la voz de mi madre decir la palabra cabaña. Mi mano apretó el tenedor y sentí el impulso subir de mi estómago a mi garganta, el tipo de impulso que quiere levantarse, caminar 9 pies y decir, esa cabaña tiene mi nombre. Pero pensé en Nessa. Nessa nunca discutió por la cabaña. Nunca la explicó ni la defendió, ni levantó la voz sobre a quién pertenecía. Simplemente era suya. Pagaba los impuestos, apilaba la leña, firmaba el libro de visitas y aparecía todos los fines de semana. Y la cabaña era suya porque ella era la persona que siempre estaba allí. Dejé el tenedor, lo recogí de nuevo y seguí comiendo. Si eres nuevo en este canal, suscríbete ahora, porque lo que sucedió a la mañana siguiente, cuando el camión de mudanzas de mi hermano giró hacia Ridge Road y encontró a un ayudante del sheriff esperando en la entrada, es la razón por la que 63 llamadas quedaron sin respuesta. Una semana antes de Navidad, me senté en mi autobús en la terminal antes de que comenzara la Ruta 14. Cleo estaba en el autobús junto al mío, el número 22, haciendo la Ruta 7 de primaria. Teníamos las ventanillas un poco abiertas, café de la terminal en vasos de papel que ya se estaban enfriando. Cleo ha estado conduciendo durante 8 años, 3 años más que yo. Y es el tipo de persona que te dice la verdad antes de que la pidas, porque cree que esperar es una pérdida de tiempo para todos. Le dije que estaba nerviosa por la cena de Navidad en casa de mis padres. Cleo puso su café en el salpicadero y envolvió ambas manos alrededor del volante, aunque el autobús estaba estacionado. El año pasado, tu madre olvidó poner un plato para ti en Acción de Gracias y tu padre no se dio cuenta durante 40 minutos. Condujiste 2 horas hasta esa cena. Llevaste un pastel que horneaste la noche anterior y lo cargaste con ambas manos por la puerta principal, y nadie te lo quitó. Lo pusiste tú misma en el mostrador. Luego te sentaste en una silla plegable que sacaron del garaje, porque la mesa tenía 5 asientos y 5 personas. Y tú eras la sexta y nadie se movió. Y aún así volviste para Navidad. Son mi familia, Cleo. Y la cabaña es tu hogar. Subes allí todos los fines de semana. Apilas la leña tú misma. Arreglas la barandilla del porche, el canalón y el grifo del baño que goteó durante 3 meses. El enero pasado, subiste en una tormenta de nieve porque te preocupaba que las tuberías se congelaran, y pasaste 6 horas envolviéndolas con cinta aislante, con las manos tan frías que no sentías el rollo. Tu familia tiene una casa en el lago que alquilan en verano, y una hija que mantiene una cabaña gratis, y no ven la conexión. La cabaña seguirá allí cuando regreses de su casa.
Esa es la silla que te espera, Lane. La de la mesa de tus padres no. Enrolló la ventanilla porque el primer autobús estaba saliendo y el escape entraba. Terminé mi café y comencé mi ruta. 38 niños, 5 paradas. Los limpiaparabrisas funcionando porque llovía de lado en la carretera del condado. Y pensé en lo que dijo Cleo durante todo el viaje porque tenía razón. Y porque no le había contado la parte del dinero. El resto era el dinero. Yo había estado pagando el impuesto de propiedad de mis padres durante 4 años, $2.400 al año, y el seguro del coche de Patty, $160 al mes, porque Patty trabajaba a tiempo parcial en un mostrador de panadería por $18.000 al año y no podía cubrir la prima por su cuenta. 4 años de impuesto de propiedad, $9.600. 4 años de seguro de coche, $7.680. Apoyo familiar total desde que murió Nessa, $17.280. Nadie me había dado las gracias. Nadie me había preguntado cómo estaba pagando el impuesto de propiedad de mi propia cabaña, $1.800 al año, además del suyo. Nadie preguntó porque nadie pensó en ello. Y nadie pensó en ello porque en mi familia, la aparición de Lane y el pago de Lane eran tan confiables que se volvieron invisibles, como un suelo es invisible hasta que alguien cae a través de él. Fui a la cena de Navidad porque voy a todas las cenas de Navidad. Llevo el postre. Llego temprano y ayudo a Patty a poner la mesa. He hecho esto durante 31 años y nunca he faltado a una. No fui porque esperara que me notaran. Fui porque todavía creía que aparecer era lo mismo que ser querida. Nessa apareció por mí todos los fines de semana en la cabaña durante 20 años antes de fallecer. La diferencia es que Nessa siempre ponía mi plato antes de que yo llegara. Esa noche de Navidad en la cabaña, después de cambiar la cerradura y preparar el café, bajé el libro de visitas del estante. Tapa de tela marrón encuadernado, del tipo que compras en una papelería por $12. Nessa lo empezó el año en que se mudó a la cabaña a tiempo completo. Y escribía en él cada vez que alguien la visitaba. No solo un nombre y una fecha. Escribía lo que sucedía. Lo abrí en la primera página. La letra de Nessa, pequeña y firme. La letra de una maestra de escuela jubilada que creía que la caligrafía era una forma de respeto. 14 de junio. Lane subió para su cumpleaños. Hicimos esemores en el porche y ella quemó 2 y se los comió de todos modos. Pasé las páginas entrada tras entrada, año tras año. Primera nevada. Lane subió después de la escuela. Nos quedamos despiertas hasta medianoche viéndola caer sobre los pinos. Lane arregló la barandilla del porche hoy. Se está volviendo más fuerte de lo que cree. 8 de marzo. Lane trajo un saco de dormir y un termo y dijo que quería acampar en el porche. 31 grados. Duró hasta las 2 de la mañana. Dejé la puerta abierta. La última entrada con la letra de Nessa era de 6 meses antes de fallecer. Su mano temblaba más entonces, las letras eran más anchas, pero aún legibles. 22 de septiembre. Lane vino el fin de semana. Todavía no sabe que le estoy dejando este lugar. Se enterará cuando la llame el abogado. Espero que entienda que no le estoy dando una cabaña. Le estoy dando la prueba de que estuvo aquí. Después de las entradas de Nessa, mi propia letra tomó el relevo. Entradas más cortas, fechas y líneas únicas, arreglé el canalón. Primer fuego de la temporada. Traje a Cleo. Le gustó el porche. Luego páginas vacías. Página tras página de nada. Ninguna entrada de Al. Ninguna entrada de Patty. Ninguna entrada de Gil. Ni un solo nombre de la familia que ahora estaba cargando un camión de mudanzas para mudarse a una cabaña en la que nunca habían firmado. Al visitó la cabaña 2 veces en 4 años. Ambas veces para barbacoas del 4 de julio que yo organicé, pagué y limpié después. Patty vino una vez. Gil vino una vez hace 3 años, se quedó 4 horas, dejó sus latas de cerveza en la barandilla del porche y no se las llevó. Ninguno de ellos durmió allí nunca. Ninguno de ellos apiló leña, ni preparó las tuberías para el invierno, ni raspó el hielo de los escalones en enero.
La cabaña era algo que mencionaban en las reuniones familiares, como la gente menciona unas vacaciones que hicieron una vez. La cabaña es preciosa allí arriba. Deberíamos ir alguna vez. Nunca fueron. Yo iba todos los fines de semana. 26 de diciembre. 7:40 de la mañana. El camión de mudanzas alquilado de Hill giró hacia Ridge Road desde la carretera del condado, un alquiler de 20 pies, blanco con una rampa de carga medio abierta en la parte trasera porque Hill lo había embalado la noche anterior, a toda prisa, muebles y cajas, y 2 camas de niños que había desmontado en un apartamento al que nunca regresaría. Lee estaba en el asiento del pasajero con una taza de viaje y un teléfono en su regazo que mostraba direcciones que no necesitaba, porque Al había dibujado un mapa en una servilleta. Sus 2 hijos, de 4 y 7 años, estaban en el asiento trasero del coche de Ray, detrás del camión. La madre de Ray conducía el coche porque Ray necesitaba ir con Hill para ayudar a navegar, lo que significaba que Ray necesitaba ir en el camión porque estaba nerviosa y quería ver la cabaña antes que los niños. La entrada de la cabaña apareció a la vista en la última curva del camino de grava. El vehículo del sheriff del condado estaba estacionado cruzado, de modo que ningún camión pudiera pasar. Luces apagadas, motor encendido. Un ayudante del sheriff salió y caminó hacia la ventanilla del camión antes de que Hill pudiera estacionar. Estaba tranquilo como están tranquilos los ayudantes del sheriff en los condados rurales cuando ya han hecho esto antes, porque las disputas de propiedad en las carreteras de montaña no son inusuales y el procedimiento es simple: verificar la propiedad, hacer cumplir los límites y dejar que la ley hable. Esta propiedad es privada. El propietario ha solicitado que no haya entrada no autorizada. ¿Tiene permiso por escrito del titular de la escritura? Hill se sentó en el asiento del conductor durante 10 segundos sin hablar. El motor estaba al ralentí. Ray lo miró. La rampa de carga crujía con el viento detrás del camión. Mi padre dijo que estaba bien. Esta es una cabaña familiar. El ayudante del sheriff fue paciente. Ya tenía la información de la escritura sacada de los registros del condado que Lane había proporcionado la noche anterior. La titular de la escritura nos llamó directamente. Ella no autorizó el acceso a esta propiedad. Puede contactarla, pero no puedo permitir la entrada sin el permiso por escrito del propietario. Necesitaré que dé la vuelta al vehículo. Hill llamó a Al desde el asiento del conductor, con el ayudante del sheriff a 3 pies de la ventanilla. Al me llamó. No contesté. Al volvió a llamar una y otra vez. Patty llamó 2 veces. Hill llamó. Ray llamó una vez y no dejó mensaje de voz. El teléfono vibró en la mesa de la cocina dentro de la cabaña, mientras yo estaba sentada en el porche con café, viendo cómo la línea de árboles se volvía dorada al salir el sol por la cresta. Las vibraciones llegaban en grupos 3 o 4 seguidas, y luego una pausa, y luego otra ola, como un latido que no podía encontrar su ritmo. 11 llamadas a las 8:27 a las 9:41 a las 10:53 a las 11. Al mediodía, 63 llamadas perdidas estaban en mi pantalla como un monumento a una familia que solo quería hablar conmigo cuando descubrieron que tenía columna vertebral. Reproduje los mensajes de voz en altavoz dentro de la cabaña, con la estufa de leña encendida y el café en la mano. El primer mensaje de voz de Al, dejado a las 7:52, ¿por qué hay un ayudante del sheriff junto a su camión de mudanzas? ¿Qué hiciste? Hill está en la carretera con Dee y los niños, y hay un vehículo del sheriff bloqueando la entrada. Llámame ahora mismo, Lane. Ahora mismo. Segundo de Al, 8:15, esta es la familia de tu hermano. 2 niños. Dejaron su apartamento por esto. ¿Entiendes lo que has hecho? Llámame. Mensaje de voz de Patty. 9:30. Su voz más aguda de lo normal, la voz que usaba cuando construía una versión de los hechos para una audiencia que no estaba en la habitación. Así no te crié. Tu hermano necesita un techo para sus hijos, y llamaste a la policía por tu propio sobrino. Tu abuela se avergonzaría de ti. Si no me llamas antes del mediodía, le diré a la tía Donna lo que hiciste. Hill no dejó mensaje de voz. Llamó 2 veces y colgó ambas sin hablar. Eso me dijo más que cualquier cosa que Al o Patty dijeran.
Gil no dejó un mensaje porque no había ningún mensaje que pudiera dejar que hiciera que «¿Estás segura de que no se enterará antes de que nos mudemos?» sonara como algo más que lo que era. Casi contesté el teléfono cuando llegó a las 40 llamadas. Mi pulgar estaba en el botón verde y la pantalla mostraba el nombre de Al, y podía sentir la atracción, los años de hábito que dicen que contestes cuando tu padre llama porque eso es lo que hacen las hijas. Entonces llegó el mensaje de texto de Cleo a las 8:14, no contestes. No llaman para disculparse. Llaman porque el ayudante del sheriff está allí. Deja que el ayudante del sheriff hable. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa y terminé mi café. A las 11:30, envié un mensaje de texto grupal a Al, Patty, Gil y Ray. Una foto de la escritura registrada, la que guardo en una carpeta impermeable en el armario del pasillo de la cabaña, clara y legible, con un nombre en la parte superior en el formato del secretario del condado. Debajo de la foto 6 palabras, la cabaña es mía. La llamada al ayudante del sheriff fue mía. No había un segundo mensaje de texto que enviar, ninguna explicación que ofrecer, ninguna justificación que construir, ninguna conversación a la que invitar. La escritura era la conversación. Siempre había sido la conversación, y la única información nueva era que finalmente lo había dicho en voz alta a las 4 personas que habían pasado años fingiendo que la conversación no existía. Los recibos de lectura llegaron uno por uno durante los siguientes 4 minutos. Al lo leyó primero, luego Patty, luego Gil. Ray lo leyó 20 minutos después, lo que me dijo que había estado sentada en el coche con los niños mientras el camión daba la vuelta y su teléfono estaba en su bolso, y ella recién ahora veía lo que el resto de la familia ya había asimilado. Las llamadas se detuvieron después del mensaje de texto, no inmediatamente, pero en una hora. 63 se convirtió en 64, luego 65 y luego nada. Silencio. El teléfono estaba sobre la mesa de la cocina y la pantalla permaneció oscura, y la cabaña estaba tranquila, como se supone que debe estar tranquila, con la leña asentándose en la estufa y el viento moviéndose a través de los pinos afuera, y nadie pidiéndome nada. Gil y Ray regresaron a la casa de Al y Patty esa tarde con el camión de carga todavía lleno. Se mudaron al sótano con sus 2 hijos y los muebles que habían empacado para una cabaña en la que nunca vivirían. El alquiler del camión fue de $680. Gil lo devolvió a la mañana siguiente al lote de alquiler y no obtuvo un reembolso porque el kilometraje superaba el límite. El contrato de arrendamiento del apartamento ya había sido rescindido. Aviso de 30 días dado el 1 de diciembre, 25 días antes de Navidad. Habían comenzado a empacar 2 semanas antes de la cena de las festividades. La conversación de la cena de Navidad que escuché no fue una discusión sobre si mudar a la familia de Gil a la cabaña. Fue una discusión sobre cómo manejar el hecho de que ya lo habían hecho, sin preguntar a la persona cuyo nombre estaba en la escritura. Si has estado escuchando y crees que esta familia cometió un error, estás siendo generoso. Esto no fue un error. Esto fue un plan. Y la persona a la que planearon en torno fue la única persona que olvidaron preguntar. Día 3. Mi abogado Wendell envió una carta certificada de advertencia de intrusión tanto a Gil como a Al. Lenguaje estándar. Cualquier entrada a la propiedad en Deed Road sin el permiso por escrito del ANE constituye intrusión bajo la ley estatal. La violación puede resultar en cargos criminales. La carta llegó a sus buzones el mismo día. Día 7, 2 de enero. El camión de Al subió por Ridge Road a las 10 de la mañana. Patty en el asiento del pasajero, el coche de Gil detrás de ellos. Los 3. Sin niños, sin Ray. Habían conducido 2 horas para negociar por una propiedad por la que no tenían derecho a negociar, y llegaron a una cabaña con una nueva cerradura de seguridad en la puerta y humo saliendo de la chimenea de la estufa de leña. Abrí la puerta antes de que llamaran. El libro de visitas estaba en la mesa de la cocina. Cerrado, la estufa de leña estaba encendida. 3 tazas estaban en el mostrador junto a la cafetera. Adelante. Hay café. Al no tomó el café. Pasó junto a mí a la cocina y se paró a la cabecera de la mesa, como se paraba a la cabecera de cada mesa en cada habitación a la que entraba, porque Al creía que la persona que se para a la cabecera de una mesa es la persona a cargo de la habitación. Esta vez se equivocó. Esta era mi mesa.
Lo soltó de pie con el abrigo todavía abrochado, las manos a los costados. Conduces un autobús escolar, Lane. Ganas $34.000 al año. Y tienes una cabaña de 2 dormitorios. Duermes en ella 6 fines de semana en invierno. Tu hermano tiene una esposa. Tiene 2 hijos que comparten un dormitorio en un apartamento de 900 pies cuadrados. Tienes una estufa de leña y un libro de visitas que nadie firma. Nessa te dejó esta cabaña porque te vio cenar sola todos los domingos durante 3 años y decidió que alguien debería hacerte compañía. Fue lástima, Lane, no una recompensa. Le di a Gil lo que estabas desperdiciando. Si quieres llamar a un ayudante del sheriff por un saco de dormir y un termo, eso me dice todo lo que necesito saber sobre qué tipo de hermana eres. Patty dio un paso adelante. Apenas la usas. Ellos la necesitan más. Eso no es complicado. Una mujer soltera que visita los fines de semana no tiene más prioridad que una familia de 4 que necesita un techo. Si tu abuela pudiera verte llamando a la policía por tu propio sobrino, se avergonzaría. Te crié mejor que esto. Dejé que el silencio se mantuviera durante 3 segundos. Luego recogí el libro de visitas y lo abrí. Lo sostuve donde los 3 pudieran ver las páginas. Dijiste que nadie firma el libro de visitas. Abrí la primera entrada. 14 de junio. Lane subió para su cumpleaños. Hicimos esemores en el porche. Pasé la página. Primera nevada. Lane subió después de la escuela. Nos quedamos hasta medianoche viéndola. Otra página. Lane arregló la barandilla del porche hoy. Se está volviendo más fuerte de lo que cree. Seguí leyendo entrada tras entrada. La letra de Nessa llenaba página tras página con fechas y detalles y las pequeñas bondades específicas que solo ocurren entre 2 personas que se apoyan mutuamente. Luego llegué a las páginas vacías. Sostuve el libro abierto. 4 años desde que Nessa falleció. Tu nombre no está aquí, Al. Ni una sola vez. El nombre de Gil no está aquí. Ni una sola vez. Patty, el tuyo no está aquí. El libro de visitas no está vacío. Tus páginas sí lo están. La mandíbula de Al se tensó. Dijiste que Nessa me dejó esta cabaña por lástima. Déjame leerte lo que escribió. Abrí la última página con la letra de Nessa, la escritura más temblorosa, las letras más anchas. La leí en voz alta. Lane vino el fin de semana. Todavía no sabe que le estoy dejando este lugar. No le estoy dando una cabaña. Le estoy dando la prueba de que estuvo aquí. Cerré el libro y lo puse sobre la mesa. El testamento de Nessa tenía una nota manuscrita. El albacea me la leyó en la oficina del abogado, Lane, quien venía todos los fines de semana. Los demás vinieron 2 veces. Esta cabaña pertenece a alguien que la usa, no a alguien que la menciona en la cena. Gil cambió de peso. No había hablado desde que entró por la puerta. Lo miré directamente. Le enviaste un correo electrónico a Al el 3 de diciembre, 3 semanas antes de Navidad. Escribiste, ¿estás seguro de que no se enterará antes de que nos mudemos? Sabías que no me habían preguntado. Sabías que no me habían consultado. Empacaste las camas de tus hijos y cargaste un camión de mudanzas y terminaste el contrato de arrendamiento de tu apartamento, sabiendo que la propietaria de esta cabaña nunca había dicho que sí. Dejaste que Ray creyera que papá lo había arreglado. Papá no puede arreglar lo que papá no posee. Los ojos de Gil bajaron al suelo. Metió las manos en los bolsillos de su chaqueta y encogió los hombros como un hombre que intenta hacerse más pequeño. ¿Y tu arrendamiento? Continué. Dististe aviso de 30 días el 1 de diciembre, 25 días antes de Navidad. Empacaste el camión antes de que nadie me lo dijera. La conversación que escuché en la mesa de la cena no fue una propuesta. Fue un control de daños por algo que ya habías hecho. Me volví hacia Al. Y tú, llevas años diciendo a la gente que esta es una propiedad familiar. El tío Ray me llamó la semana pasada y dijo, pensé que la cabaña era compartida. ¿Le dijiste eso? ¿Le dijiste eso al grupo de la iglesia?
La describiste como la cabaña familiar en cada barbacoa y cada día festivo durante 4 años, preparando el terreno para una reclamación que no tienes derecho legal a hacer. La escritura tiene un nombre. Uno. Siempre ha tenido uno. La boca de Al se abrió. Nessa la quiso para la familia. Nessa escribió una nota manuscrita a su albacea. El abogado me la leyó en el acuerdo. ¿Quieres oírla? No esperé una respuesta. Alane, quien venía todos los fines de semana. Los demás vinieron 2 veces. Esta cabaña pertenece a alguien que la usa, no a alguien que la menciona en la cena. Me levanté de la mesa. El golpe maestro había estado en mi pecho desde la noche de Navidad, y salió como un número de un medidor, limpio, medido y exacto. He pagado tus impuestos de propiedad durante 4 años al. $2.400 al año. $9.600. He pagado el seguro del coche de mamá durante 4 años, $160 al mes, $7.680. Un total de $17.280 desde que murió Nessa. De la hija que conduce un autobús escolar y duerme en una cabaña los fines de semana. Y la primera vez que alguno de ustedes pensó en esta propiedad, no fue para preguntar cómo me iba aquí. No fue para verificar si las tuberías se congelaban o si la barandilla del porche aguantaba. Fue para dársela a otra persona. Eso no es familia. Eso es un propietario que olvidó quién es dueño del edificio. Y este es el último cheque de alquiler. Las manos de Al se apoyaron planas sobre la mesa. Sus dedos se extendieron y se blanquearon en las puntas. Su cabeza cayó 1 pulgada hacia adelante, se detuvo, se enderezó y volvió a caer. Su respiración cambió a exhalaciones audibles por la nariz, con 3 segundos de diferencia. Su mano derecha se movió hacia el libro de visitas y lo cerré antes de que sus dedos tocaran la cubierta. Nessa me dejó la cabaña porque yo aparecía. Todos los fines de semana. Tú visitaste 2 veces en 4 años. Los invitados no reparten llaves. Las palabras cayeron planas y la habitación las absorbió como la cabaña absorbía el frío. Lenta y completamente. Esta es la última vez que subes por este camino sin mi invitación. La última vez que le dices a alguien que esta cabaña pertenece a la familia. La última festividad en la que me siento en tu mesa y escucho planes hechos con mi nombre en ellos y mi permiso lejos de ellos. Los impuestos de propiedad que pagaba por tu casa se detuvieron hoy. El seguro del coche de mamá se detiene hoy. Están solos como decidieron que yo lo estaba cuando regalaron mi cabaña. Gil se puso de pie. Tenía las manos en los bolsillos de su chaqueta y los hombros encogidos, y parecía un hombre que había estado de pie en una habitación donde la calefacción estaba encendida y aún así no podía calentarse. Pagaremos $800 al mes de alquiler. Firmaremos un contrato. Eso es más que justo para una cabaña de este tamaño. Lo miré. Terminaste tu contrato antes de preguntarme. Cargaste las camas de tus hijos antes de que nadie dijera mi nombre. Pagar el alquiler no arregla la intrusión. Solo le pone precio. Empezó a hablar de nuevo. Si era tuyo para regalar, ¿por qué esperaste hasta que yo estuviera en la mesa para anunciarlo? Caminé hasta el porche, me senté en la mecedora de Nessa. La silla miraba hacia la línea de árboles y los pinos estaban oscuros contra el cielo gris de enero, y el bloque de sal era visible al borde del claro donde los ciervos venían al anochecer. Oía Al decir algo a Patty dentro de la cabaña. Oí empujar sillas. Oí la puerta principal abrirse y cerrarse y 3 pares de pasos en las escaleras del porche. El camión de Al arrancó. El coche de Gil arrancó. Graba bajo los neumáticos. El sonido se movió por Ridge Road y se desvaneció hasta que desapareció. Y lo único que quedó fue el viento en los pinos y el fuego crepitando dentro, detrás de mí. Casi dejé que Gil se quedara una noche cuando Ri llamó el día anterior y dijo que los niños preguntaban por la cabaña. Mi mano estaba en el teléfono y me dolía el pecho, como duele cuando hay un niño involucrado y sabes que el niño no hizo nada malo. Entonces pensé en el correo electrónico de Gil. ¿Estás seguro de que no se enterará antes de que nos mudemos? Empacó las camas de sus hijos sabiendo que la cabaña no era suya. Dejó que Ri creyera que papá lo había arreglado, cuando papá no tenía autoridad para arreglar nada.
La respuesta ya era no antes de que Eri preguntara. Había sido no desde el 3 de diciembre, cuando Gil escribió ese correo electrónico y lo envió. Día 14. Gil condujo hasta la ferretería del pueblo de montaña, la misma de la ruta 9 donde compré la cerradura de seguridad. Compraba un calentador para el sótano de sus padres, porque 4 personas adicionales en una casa construida para 2 significaba que el sistema de calefacción funcionaba 18 horas al día y el sótano aún estaba lo suficientemente frío por las mañanas como para que el niño de 7 años usara un abrigo. Para desayunar. Gil llevó el calentador a la caja. Era una unidad de cerámica de $40, de las que se enchufan a la pared y calientan un radio de 10 pies y nada más. Un hombre con una chaqueta de lona estaba en el mostrador pagando una caja de tornillos. El hombre levantó la vista cuando Gil puso el calentador en el mostrador. Hizo una pausa. Tenía la mano en el recibo y sus ojos se movieron al rostro de Gil y permanecieron allí 2 segundos más de lo que los ojos de un extraño se quedan. El hombre había estado en Ridge Road la mañana del ayudante del sheriff. Era uno de los vecinos que pasó junto al camión de mudanzas y el vehículo del sheriff, y los 2 niños que miraban por la ventanilla trasera del coche de Ray, mientras el ayudante del sheriff estaba en la ventanilla del conductor explicando que la propiedad era privada y el propietario no había autorizado la entrada. El hombre reconoció a Gil. Dio un paso de lado, cambió de dirección en el pasillo y caminó hacia otra caja sin hablar. No miró hacia atrás. La cajera lo vio irse. Miró a Gil. Escaneó el calentador sin decir una palabra, como los cajeros escanean cosas cuando saben algo sobre la persona que tienen delante y han decidido que el silencio es más seguro que la conversación. Gil pagó con tarjeta, recogió el calentador y caminó hacia el estacionamiento. El estacionamiento estaba vacío, excepto por su coche y el frío y el sonido del viento que venía de la cresta donde estaba la cabaña, cálida y cerrada y llena del nombre de otra persona en la escritura. Día 15. El seguro del coche de Patty caducó. Mi pago automático había terminado y la compañía envió un aviso de cancelación a la casa. Sin seguro, Patty no podía conducir legalmente a su trabajo en la panadería. $18,000 al año dependían de un coche que ya no podía operar legalmente. Para restablecerlo, necesitaba $160 de un presupuesto familiar que sostenía a 4 personas adicionales y una factura de impuestos de propiedad que vencía en marzo. Día 21. La cocina de Al. Enero. La factura del impuesto de propiedad estaba en el mostrador junto a la tostadora, todavía en su sobre con una dirección de remitente de la oficina del tasador del condado. $2,400 a pagar el 15 de marzo. Lane solía pagar esto. Lane no lo pagaría este año. Lane no pagaría nada este año. Y la ausencia de su dinero era más ruidosa que cada argumento que Al había ganado en una mesa de cena. Al se sentó a la mesa con una calculadora y un bloc de notas legal amarillo. Sus ingresos, $52,000 al año. Lo que quedaba después de impuestos y cuotas sindicales, aproximadamente $3,300 al mes. Hipoteca, $1,400. Servicios públicos para una casa que ahora albergaba a 6 personas en lugar de 2, con 4 de esas personas duchándose, usando calentadores y dejando las luces encendidas en habitaciones que olvidaban cerrar, 400 y subiendo hacia 500. Comestibles para 6, incluidos 2 niños menores de 8 años que comían cereales como si fueran aire, 800, subiendo de 400 cuando solo eran Al y Patty. Restablecimiento del seguro del coche de Patty, 160. Pago de su camión, 320. Teléfono y varios, 200. Total, 3,280. Restante, $20. Y la factura del impuesto de propiedad estaba en el mostrador esperando ser abierta. $2,400 a pagar en 7 semanas sin un plan para cubrirlo. Tenía $20 de margen al mes. Durante 4 años los $17,280 de Lane habían sido la diferencia entre un hogar que funcionaba y uno que vivía al borde de un cálculo que no cerraba. La diferencia se había ido ahora. Estaba sentada en una mecedora en un porche 2 horas al norte, bebiendo café de una cafetera de goteo de 33 años y viendo a los ciervos acercarse al bloque de sal al anochecer. Día 28. Dee abrió el portátil familiar en el sótano para revisar su correo electrónico.
El sótano olía a paneles de yeso y limpiador de alfombras, y a la cercanía de una habitación que nunca fue diseñada para dormir. Gil estaba en un lugar de trabajo. Los niños estaban arriba con Patty. Ray abrió el navegador y el Gmail de Gil seguía conectado porque él nunca cerraba sesión en nada. No buscaba nada. Estaba revisando una notificación de envío para las botas de invierno de los niños, pero la carpeta de elementos enviados era visible y una línea de asunto le llamó la atención: plan de la cabaña enviado a Al el 3 de diciembre. 3 semanas antes de Navidad, lo abrió. Papá, ¿estás seguro de que no se enterará antes de que nos mudemos? No quiero que Lane aparezca con preguntas mientras descargamos. ¿Puedes asegurarte de que no suba esa semana? Ray lo leyó 2 veces. Su esposo había escrito esas palabras y presionado enviar en este mismo portátil. Él había sabido que Lane no había sido consultada. Él había sabido que la cabaña no era de ellos. Él le había dicho a Ray que papá lo arregló con el mismo tono informal que usaba para decir que el aceite estaba cambiado, o que el alquiler estaba pagado. Él había empacado las camas de sus hijos y terminado su contrato de arrendamiento y cargado un camión de mudanzas y conducido 2 horas, sabiendo que la propietaria de la propiedad nunca había sido preguntada. Dejó que Ray dejara su apartamento y empacara la cocina y el baño y el dormitorio que compartían los niños. La dejó creer que la mudanza era real mientras le enviaba un correo electrónico a su padre sobre cómo mantener alejada a la verdadera propietaria. Ray cerró el portátil. Se sentó en el borde de la cama que Gil había hecho esa mañana en una habitación del sótano que nunca debió albergarlos, y no se movió durante 11 minutos. Luego empacó la bolsa de noche de los niños, subió, le dijo a Gil que iba a casa de su madre y dijo: mentiste sobre dónde íbamos a vivir. Moviste a nuestros hijos basándote en una mentira. Necesito una semana para decidir qué significa eso. No regresó en una semana. No regresó en 2. Finales de enero, la cabaña. Nieve en el tejado a 2 aguas de 2 pulgadas de profundidad, del tipo que se asienta en las agujas de pino y no se derrite hasta marzo. La estufa de leña estaba encendida, y el calor se sentía en la habitación como una mano en un hombro, firme y cercano. Me senté a la mesa de la cocina con el libro de visitas abierto frente a mí. La última entrada de Nessa estaba 2 páginas atrás, la escritura temblorosa, las letras más anchas, las palabras que escribió 6 meses antes de morir: le estoy dando la prueba de que estuvo aquí. Los pinos fuera de la ventana estaban oscuros y quietos. Una ligera nevada había comenzado de nuevo, los copos pequeños y lentos, del tipo que se acumulan sin prisa. La cafetera de goteo estaba tibia en la estufa, y mi segunda taza estaba junto al libro de visitas, con vapor subiendo de la superficie. El mundo de Al estaba 2 horas al sur, una calculadora y un bloc amarillo y $20 de margen mensual. Una factura de impuestos de propiedad que no podía pagar, en el mostrador sin nadie a quien llamar al respecto, porque la persona que solía pagarla ya no contestaba. Un sótano con 4 personas adicionales y una factura de calefacción que subía cada semana y un calentador que su hijo compró en una ferretería donde un extraño cambió de dirección en el pasillo. Patty en el mostrador de la panadería, una compañera de trabajo preguntando cómo se estaban adaptando los niños a la cabaña y Patty limpiando el mostrador con un trapo que ya había usado 2 veces y diciendo que los planes cambiaron, y sin dar más explicaciones, porque la verdad era peor que el silencio. Gil en el sótano, el portátil cerrado, el lado de la cama de Ray hecho e intocado durante 2 semanas. Un teléfono que revisaba cada hora en busca de un mensaje de texto que no venía de una esposa que estaba decidiendo en casa de su madre que significaba una mentira sobre una casa para un matrimonio que se construyó sobre el mismo piso. Mi mundo estaba aquí. El libro de visitas estaba abierto. La pluma descansaba a su lado. La cogí y escribí mi nombre con mi propia letra, debajo de la última entrada de Nessa, la fecha de hoy, y 4 palabras: la cabaña sigue siendo mía. Puse la pluma en el lomo y dejé el libro abierto sobre la mesa, como Nessa siempre lo dejaba, boca arriba, listo para el siguiente visitante que se preocupara lo suficiente como para cruzar la puerta y escribir su nombre. Cleo venía el viernes. Envió un mensaje esa mañana: traeré el café. Tú traes la leña. La luz del porche estaba encendida. La mecedora estaba vacía, pero era mía para sentarme en ella cuando quisiera. Como siempre había sido.
como Nessa pretendía cuando escribió esa nota en su testamento que decía que la cabaña pertenecía a alguien que aparecía. Yo aparecía todos los fines de semana, todos los inviernos, cada vez que la carretera estaba despejada y cada vez que no lo estaba. Los ciervos estaban en el bloque de sal, el fuego estaba bajo y constante. El único sonido era la madera moviéndose en la estufa y la nieve asentándose en el tejado, y el libro de visitas estaba abierto sobre la mesa con una nueva entrada y toda la prueba que jamás necesité de que este lugar era mío. Nadie me dio esto. Nadie me lo dio porque sintiera lástima por mí. Conduje 2 horas todos los fines de semana durante años y apilé leña, y arreglé la barandilla del porche y raspé el hielo de los escalones en enero y pagué los impuestos y guardé el libro de visitas y aparecí cuando nadie más lo hizo. La cabaña no me pertenecía por un trozo de papel en la oficina del secretario del condado. La escritura solo confirmó lo que el libro de visitas ya sabía. Si esta historia te hizo pensar en la persona de tu familia que siempre aparece y nunca recibe las gracias, diles. No en una mesa con 5 sillas y una silla plegable del garaje. En su mesa donde su plato ya está puesto. Suscríbete, dale a me gusta y nos vemos en el próximo.